Me corresponde, como siempre, agradecerles a los pueblos que nos reciben, el generoso pueblo latinoamericano, con amor y benevolencia. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Seguimos hablando, queridos amigos, con don Eugenio Casalava, referente de la comunidad ucraniana, último hijo varón de 3 hermanos mellizo de Eugenia, nacido el 20 de marzo de 1946 en Oberá. Vivió toda su vida en la colonia Tamanduá, Los Helechos, Oberá, casado con Matilde Surakowski. Tuvieron un hijo varón, Cristian, y por cosas del destino, ella falleció en un accidente doméstico. Miembro por 50 años del movimiento agrario misionero, fundador de las Ferias Francas de Misiones, actualmente es asesor de la Secretaría de Agricultura Familiar de Misiones y es toda una cátedra en agricultura, ya los vamos a estar escuchando, pero ahora continuemos escuchando la historia de la migración ucraniana en Misiones en la voz de uno de sus referentes, don Eugenio Casalava. Don Eugenio, nos estabas contando de esta actividad que tuviste que tuvieron en el 36 y le llamaste la masacre del 36. ¿A qué te refieres con la masacre del 36? Bueno, esto se origina con el 34, 35, el mal acopio del tabaco, el producto rentable, porque no había lo otro no había, que la gente recibía durante el año. Entonces había una empresa que tenía un galpón de acopio en Oberá, y dentro los ucranianos, que eran todos los plantadores de tabaco, estaban los ucranianos, ya rusos, polacos en la zona. Te digo, esto era Los Helechos, donde yo vivo, Ameguino, Campo Ramón, Campo Grande. Decían, bueno, no le vamos a estar regalando la producción otra vez. Y había también algunos, como decía papá, algunos que sabían más que ellos cómo organizarse. Entonces hacían reuniones en una zona u otra, y cuando van a empezar el acopio, que era marzo, y si nos reciben mal, va a protestar. Uh-huh. Y era decir, bueno, tienen que hacer caso. La gente hace, para ese día, cuando empiezan a recibir mal, dijeron, bueno, el 15 de marzo de ese año, o sea, el 36, vamos a marchar, porque ya había empezado el acopio, para protestar. Y la gente dice, bueno, a pedir permiso, porque muchos extranjeros, la mayoría, porque algunos ya tenían familia un poquito más grande. Entonces hacen reuniones, hacen una nota y le traen a un oficial de policía que estaba en Oberá, porque estaba la comisión de fomento, no era municipio, Misiones aquella época era de territorio nacional, y el policía lleva al gobierno de la provincia, digamos, y la autorización. Acepta el gobierno que los productores, protesten, que no protesten, sino que vayan a hacer una reunión, porque ese era el tema. Y entonces, cuando van a ver, porque era 2 días de espera, van a ver y sí, pueden marchar. Fijan el día 15, mientras tanto, este policía de apellido Verón, Oberá nace en el 28 y esto era el 36, o sea, como pueblo. Y entonces empieza a recorrer la zona. Era otra inmigración que existía en el pueblo, no eran ucranianos ni polacos, sino venían de otros países. Algunos ya había comerciantes, algunos estaban ya con otra cuestión. Dice, bueno, como ellos venían de los países Ucrania, Rusia, Polonia, todos los que vivían acá, dice, van a venir los comunistas y se van a apropiar del pueblo. Decir comunista era, qué sé yo, mucho más feo que decir hoy es un narcotraficante. Entonces alerta a la población que los que venían a esa reunión, a esa manifestación, los van a robar, entonces arma al pueblo, arma a la gente, y la gente se defiende.
cuando ven llegar, y eso cuenta la gente después, cuando empezamos el MAM, la gente dice, usted no tienen miedo, no le puede pasar lo que a nosotros en el 36. Habían pasado más de 30 años. Viene a ser. Y ahí empezaron a contar. Y nosotros como jóvenes de la época dijimos, bueno, vamos a reivindicar esa lucha. Yo le pregunto a papá, tenía 25, yo le pregunto a papá qué había pasado. Mi padre había ido a la marcha y empieza a contar, así como papá, todos empiezan a decir. Y se sintieron en el 36, se sintieron tan culpables de lo que había pasado porque uno invitaba al otro y uno llevaba al otro. Y venir de acá, y muchos 20 kilómetros, y muchos hicieron mucho más, los chicos y las mujeres en carro, ya algunos tenían carro, y los hombres caminando por las picadas. Y ahí cuando la única arma, se puede decir, que tenían, según después decían que vinieron armados, eran los machetes, alguna foice, algún hacha, para cortar algún árbol que molestaba para pasar. Cuando papá cuenta, cuando llegan, que son 200 metros antes del galpón de acopio, ven que había gente frente al galpón. Entonces todos contentos, nos van a recibir, nos van a escuchar, y cuando están mucho más cerca, empieza el primer disparo y empieza el desbande de la gente. Esa primer lucha, esa primer, digamos, reclamo, nunca se supo cuántos muertos generó, porque algunos dicen 20, algunos dicen más, menos, porque la zona donde dispararon, que era una parte de monte, que era una zona baja, se incendió o lo incendiaron, mucha gente murió quemada, alguna gente lastimada, y algunos nunca volvieron a la casa, por supuesto. Hace poco, no es separando la historia, se está haciendo un documental, lo está haciendo gente desconocida, digamos, de una productora, que habla sobre las luchas en Misiones, sobre el 36, el 76, que ya ahí estuvimos nosotros. Entonces, alguna gente se va a ir enterando por ahí. Pero esto fue lo que pasó en la primera manifestación del 36. Entonces, hubo como una cuestión de decir no juntarse, no hablar, y esa culpa de, como te dije al principio de esta charla, que todos eran comunistas. Sí. Entonces, los que sentían, aunque dispararon o vinieron de los países que están hambreados, para ver qué pasaba en Argentina, como decía la abuela, hablaban de la América, no hablaban de Argentina. Cuando vinieron, después se dieron cuenta en el puerto que era Argentina. No es que vinieron engañados, vinieron para donde había más tierra. Y ahí esa es la historia, lo del 36. Que hay, y cada vez pasa el tiempo y cada vez se escribe más de lo que pasó, porque los descendientes o los que estuvieron hasta hace poco, 10 años atrás más o menos, murieron los que eran chiquitos a aquella época, algunas mujeres, algunas personas que podían decir alguna cosa, podían recordarse lo que pasó. Ahora, don Eugenio, las personas que los recibieron en aquel galpón también eran buena parte inmigrantes europeos, ¿no? Claro. Eran, pero no ucranianos, ni rusos, ni polacos. Eran de una empresa tabacalera, que no mejora la empresa, pero era un tipo que venía a hacer su negocio. Como todas las grandes empresas, antes y ahora, se hacen sus grandes negocios. Siempre yo digo, bueno, como soy, digamos, gremialista, que cuando hay crisis, los únicos que crecen los techos son de las grandes empresas. Y eso pasó y pasa. No, bueno, te lo preguntaba también por el manejo semántico del término comunista, ¿no? También yo conocí el significado
de comunista como algo pecado, ¿no? Como algo Sí. abominable, ¿no? Pero si eran europeos, capaz estaban más familiarizados con el término. Digo yo especulando, ¿no? Tú me aclararás, porque cuesta entender cómo otra persona que tenía un origen relativamente parecido a estos que estaban llegando, se generara aquel recibimiento tan terrible. Mira, el tema es, bueno, las otras personas que vivían en Oberá Pueblo eran italianos, eran suizos, eran holandeses, eran alemanes, y también sabían lo del comunismo, pero allá en Europa. O sea, y también era ser malo, era ser, no sé, como después nosotros en el 76, ya nosotros nos tildaron de subversivos. O sea, ya no éramos comunistas, también nos decían, pero éramos subversivos. Que por eso toda la historia del 76 hasta la recuperación de la democracia, todos los desaparecidos. Pero yo creo que valió la pena recuperar la lucha del 36, recordar lo del 76 y también, como dije recién, recuperar y cuidar nuestra democracia argentina, por más problemas que tenga, defenderla. Eso, bueno, dentro de lo que uno siempre puede hablar, no es que puede, tiene que hablar para decir, bueno, los más chicos, los más jóvenes, tienen que saber por qué pasó y por qué nos pasó, para Claro. que no vuelva a ocurrir lo mismo. Bueno, Pero yo sí. don Eugenio, Sí. vamos a ir de nuevo a la pausa, pero vamos a volver para seguir rescatando esta historia de la gesta de la comunidad ucraniana en Misiones.